Este lunes se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana y la Libertadores, y ahora sabemos los equipos con los que tendrán que enfrentarse nuestros tres representantes peruanos: Universitario, Alianza y Cienciano. En este video comentaré sobre este sorteo y cómo veo yo los partidos que les tocará disputar. Primero, en la Copa Sudamericana, el rival para Alianza terminó siendo el Gremio de Porto Alegre, el equipo que compartió grupo con el Atlético Grau y que terminó segundo, igualados en puntos con el puntero justamente el Godoy Cruz, pero por diferencia de goles quedó detrás de este. A ver, yo he visto los partidos de Gremio en la Sudamericana y de verdad no les miento ni exagero cuando les digo que este Gremio está jugando horrible. En el partido contra Grau en Brasil, si bien ganaron 2-0, la verdad es que el equipo piurano pudo haber anotado antes de que los brasileños, pero le faltó precisión al final. Y aunque perdieron, no fue un partido de un solo lado como se esperaba. Luego, cuando empataron 0-0 en Lima, Gremio hizo un partido malo donde se mostraron imprecisos y aunque tuvieron chances de gol no las concretaron. Más bien, antes de que acabara la primera mitad, los piuranos tuvieron la ocasión más clara de gol, que casi se mete en el arco, pero como les digo, le faltó precisión. Y en el último partido del Gremio, que fue contra Sportivo Luqueño, los paraguayos se quedarían con uno menos al minuto 38, pero aún así Gremio no pudo meter un gol sino hasta el minuto 75, y aún así el Sportivo Luqueño perdería otro jugador al minuto 85, y aunque el Gremio estaba con dos jugadores con ventaja y teniendo la posibilidad de que si es que metía un gol más al estar igualando en ese momento el Godoy Cruz contra el Atlético Grau y tener la chance de quedar como primero, no pudieron meter otro gol más, solamente se quedaron con ese marcador de un 1-0 y justamente por eso se quedaron en el segundo puesto, por la diferencia de goles. Y si ustedes pueden ver la repetición del partido, se van a dar cuenta de que realmente jugaron muy feo, con la definición de las pelotas se les iban a cualquier lado, de verdad muy feo partido. Leí un comentario que decía que Gremio estaba así porque había mandado a su equipo C a jugar la Sudamericana, y bueno, la verdad es que no. Para sacarme de dudas de esto, me puse a investigar los partidos del Gremio, tanto en la Serie A del Brasileirao como en la Sudamericana, y luego de ver los 11 titulares con los que afrontó sus partidos, me di cuenta de que no, en realidad sí mandó casi todos sus titulares a la Copa Sudamericana. Si bien es cierto que en su sexto partido contra el Sportivo Luqueño sí mandó a un equipo casi totalmente alterno, en los otros 5 partidos anteriores sí jugó con casi todo su equipo titular, siendo con 8 o 9 titulares mayormente, lo que refuerza la idea de que el presente del Gremio no es bueno. Ahora, por el lado de Alianza la cosa no es tan diferente, porque aunque se encuentran empatados con Universitario en la punta del torneo peruano, el nivel de Alianza está lejos de lo que se espera, ya que había hecho una buena fase previa de Libertadores al eliminar al Nacional, a dejar al Boca Juniors en la segunda fase y en la tercera eliminar al Deportes Iquique, pero se desinflarían demasiado en la fase de grupos, donde solamente podrían ganar un partido y perderían 3, empatando solamente 2 de estos, quedando con los 5 puntos que le permitieron acceder a la Copa Sudamericana, bueno, al repechaje. Y en sí, el último partido que jugó contra Libertad, de haberlo estado ganando por 2-0, al final terminaron siendo empatados con un 2-2 y estar pidiendo el tiempo porque se le venía a Libertad encima. Y si el equipo paraguayo hubiera logrado meter ese tercer gol para quedarse con la victoria, Alianza no hubiera quedado ni siquiera en el tercer lugar, sino más bien hubiera quedado Talleres, y en este momento solamente estaríamos hablando de cómo Alianza se quedó sin nada. Claramente en este encuentro los favoritos a pasar al octavos de la Sudamericana son los brasileños. Sin embargo, Alianza no debe temerle solo por esto, sino que debe confiar en lo que podrán hacer frente a este Gremio que, repito, no está bien actualmente. Si pudieron empatar contra Sao Paulo en Brasil, también pueden hacerle partido a este Gremio, pero sin confiarse ni creerse, siendo conscientes de las fortalezas y debilidades del equipo. Miren, si Grau pudo empatar desde local a Gremio, Alianza también puede hacerle partido. Y en caso Alianza llegara a ganarle al Gremio y clasificar a los octavos de la Sudamericana, su rival sería la Universidad Católica de Ecuador, que dato curioso es que este es el último equipo de Kevin Quevedo antes de regresar al cuadro victoriano. Ahora vamos con los cusqueños. El Cienciano hizo un último buen partido donde logró empatar en Brasil contra el Atlético Mineiro en un 1-1, con el cual lograrían quedarse con el primer puesto de su grupo, logrando su clasificación directa a los octavos, donde se esperará al ganador entre el Bolívar y el Palestino. Por el lado de los bolivianos, ellos compitieron en el grupo contra Sporting Cristal, donde quedaron con 6 puntos al ganarle en la última fecha al Cerro Porteño por 4-0, lo que le permitió quedarse con el tercer puesto de su grupo para acceder al repechaje de la Copa Sudamericana, mientras que el equipo chileno quedó segundo en su grupo con 9 puntos, en el cual sería un débil Unión de la Argentina que quedaría último y un Cruzeiro que no quiso jugar ese torneo mandando jugadores alternos y quedando en la tercera posición, quedando el Mushuk Runa como puntero de su grupo con 16 puntos. Ambos rivales me parecen accesivos para el equipo cusqueño, siendo el que yo preferiría que sea el Palestino quien pase, ya que pese a haber ganado 3 partidos en su grupo no me parece un equipo muy fuerte, ya que yo vi los partidos y no me parece que jugaran de manera excepcional, mientras que en el caso de que ganara el Bolívar, al ser un equipo de altura al igual que el Cienciano, no existiría la ventaja de esta, así que las localías no tendrían mucho peso, haciendo que ambos equipos lleguen a jugar en igualdad de condiciones si es que se diera el caso, y quien gane tendrá que ser el mejor.
Y otro dato curioso es que en caso Cienciano llegara a ganarle a alguno de estos dos equipos, el que sea que gane pasará a los cuartos de finales, donde le esperaría, si claro también llega a ganar ese equipo, el Atlético Mineiro, el cual se enfrentará contra el Atlético Bucaramanga, que quedó tercero en su grupo, y si llega a ganarle al equipo colombiano se enfrentará contra el Godoy Cruz. Finalmente en la Copa Libertadores el único equipo peruano que queda con vida es Universitario de Deportes, los cuales lograron romper una mala racha de 15 años sin pasar a octavos de la Libertadores, y también la de 12 años de que un equipo peruano no pudiera acceder a esta. Aquí el sorteo se dividió de dos lados. Primero, en el grupo 1 estaban todos los que quedaron punteros en sus respectivos grupos, mientras que en el segundo estaban justamente los que quedaron segundos, siendo los punteros el Sao Paulo, el LDU de Quito, el River Plate de la Argentina, el Palmeiras, el Vélez Sarsfield, el Racing Club de la Argentina, el Estudiantes de La Plata también de Argentina, el Internacional de Porto Alegre. Y de todos estos, claramente el mejor rival que le podía haber tocado a Universitario era el LDU de Quito, equipo ecuatoriano al cual ya se habían enfrentado y ya lo conocen, y que yo personalmente no siento que sea un equipo fuerte, porque en los partidos que me tocó ver al LDU de verdad que fue un sonífero o fue muy aburrido, no sentía que goleara, y en sí es que no es un equipo que meta muchos goles, sino más bien, como le digo, a igual que a los equipos ecuatorianos les cuesta hacer los goles. Entonces esta era una buena opción, un buen rival que le hubiera tocado al cuadro crema. Otras dos opciones hubiera sido el enfrentarse contra el Internacional de Porto Alegre o el Vélez Sarsfield de la Argentina, ya que estos dos equipos, al igual que el LDU, quedaron con 11 puntos en sus grupos, siendo por así decirlo los peores primeros. El resto de equipos se presentarían como rivales muy fuertes, siendo justamente el Palmeiras el más fuerte de todos estos, pero como el destino es caprichoso sería justamente este equipo el que saldría para enfrentarse al cuadro crema. El Verdão quedó como puntero absoluto de su grupo, ganando los 6 partidos que tuvo, en los cuales se enfrentó contra el Sporting Cristal, el Bolívar y el Cerro Porteño, donde solo se complicó un poco en el partido de inicio que jugó contra Sporting Cristal, donde pudieron ganarlo en el último minuto con un 3-2, y en el partido de visita contra el Bolívar, ya que al estar ubicados en una plaza de altura, los bolivianos quisieron aprovechar su localía, pero al final el Verdão se impondría ganando en un 3-2, mientras que en los demás partidos ganarían sin mayor complicaciones. Incluso en el último encuentro golearían por 6-0 al Sporting Cristal, dándose el lujo de que a minutos 60 empezarían a sacar a sus jugadores titulares para que los de la banca tuvieran algunos minutos. Los brasileños cuentan con grandes figuras en su equipo, especialmente la del joven futbolista Estevão, que para suerte de los cremias se irá a jugar el Chelsea y no podrá estar presente con los brasileños para los octavos de la Libertadores. La U se va a tener que enfrentar ante un rival muy fuerte, muy duro, donde el técnico de su equipo, Jorge Fossati, lo va a tener muy complicado si quiere pasar a la siguiente fase. Creo que los cremas no deberían dejarse intimidarse por el rival y deberán de dar lo mejor de sí y competir de una gran manera, aunque no se llegue a lograr el resultado. De todas maneras, Universitario ha logrado hacer una buena campaña al avanzar a octavos, y si se da el caso, ojalá puedan seguir avanzando. Ahora, tristemente, tendremos que esperar hasta el mes de julio para ver nuevamente los partidos de estos dos torneos de la Conmebol, ya que en este mes de junio se reanudarán nuevamente los partidos para las eliminatorias del Mundial 2026, donde chistosamente Perú aún tiene una pequeña posibilidad de clasificar al repechaje, no siquiera directamente, sino al repechaje. Así que para los que tengan ganas de ver a su equipo seguir compitiendo internacionalmente, pues tendrán que aguantar este mes de junio nada más. Mientras tanto, Alianza, Universitario y el Cienciano tendrán mucho tiempo para ponerse a punto, estudiar a sus correspondientes rivales para así afrontarlos de mejor manera para seguir avanzando en estos torneos internacionales. Gracias por haber llegado hasta acá, ya nos veremos en el siguiente video.